Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este tiempo que tenemos con relación al mensaje de la palabra del Señor. Para el día de hoy, amados hermanos, tenemos nuestro título: La Pascua, pérdida de identidad. La Pascua, pérdida de identidad. Y estaremos en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Bien, amados hermanos, comenzamos con nuestra enseñanza para el día de hoy. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este precioso día. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre lindo, porque sabemos y entendemos que tu palabra es ese alimento que necesita nuestra alma. Pedimos que tu palabra pueda ser presentada, entendida y atesorada en nuestro corazón a fin de que podamos ponerla por obra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, capítulo 12 dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros este será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad que hiera la tierra de Egipto. Este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Bien, amados hermanos, esta es la Pascua que se estableció para el pueblo de Israel. Esta era la Pascua del pueblo de Israel. Pascua o Passover, que quiere decir pasar por alto. Ahí sí, como leímos en el verso 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, es decir, pasaré por alto, a fin de que no entre la mortandad o no llegue el juicio
sobre aquellas casas que estaban marcadas con la sangre del Cordero. Passover, pasar por alto. Amados hermanos, el pueblo de Israel se encontraba en un momento de gloria, en un momento de tribulación, en un momento de incertidumbre, en un momento de alegría. Habían demasiados pensamientos, habían demasiadas cosas que habían acontecido, ya habían pasado todas esas plagas, todos esos juicios que Dios había enviado a Egipto sencillamente para que su pueblo pudiese salir de ahí. Hablamos de que el pueblo de Israel fue un pueblo muy particular, dado que fue el pueblo que Dios mismo levantó para que preservase el nombre de Dios, el nombre de Jehová, para que preservase esa existencia de Dios sobre la tierra, debido a que el hombre a lo largo de la historia fue olvidando la existencia de Dios. Se fue acomodando a creencias particulares, fue estableciendo dioses personales, y a lo largo de la historia hasta el día de hoy lo vemos que el ser humano trata de identificarse con una deidad particular y no necesariamente con la verdadera existencia de un Dios soberano. ¿Qué decimos acerca de esto, amados hermanos? Sencillamente que el hombre es por naturaleza olvidadizo y por naturaleza tiende siempre a huir, a escapar de la existencia de ese Dios, sencillamente porque el Dios justo, el Dios verdadero, es santo, demanda justicia, demanda honestidad, y el corazón del ser humano continuamente está siguiendo esos deseos malos y perversos, escapa y huye de ese Dios, sin entender que ese Dios anhela bendecir al ser humano a través del perdón de sus pecados y hacer del ser humano una nueva criatura. Y es sencillamente lo que Dios estaba por realizar con el pueblo de Israel, un pueblo que había llegado a Egipto. Recordemos la vida y la historia de José. José abre camino de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los designios de Dios. José es enviado a Egipto para abrir camino y preservar la existencia del pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, el pueblo de Isaac, el pueblo de Abraham. Mas, sin embargo, allí en Egipto pasaron cerca de 3-4 generaciones, y en esas 3-4 generaciones el pueblo de Israel fue absorbido completamente por la cultura, por los dioses paganos, por los deseos y los placeres de Egipto. Y es donde Dios desea restaurar, no solamente liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sino restaurar también esa fe, restaurar esa identidad que el pueblo de Israel había perdido allí en Egipto. Recordemos, amados hermanos, que el pueblo de Israel se guiaba por profecías y promesas. Las promesas que Dios le entregó a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, pasados todos estos años, el pueblo de Israel había olvidado esas promesas. Mas, sin embargo, Dios preservó personas importantes en el pueblo de Israel, ancianos que preservaban esas promesas y añoraban al Salvador,
como lo fue Moisés. Leamos algo con relación a las profecías y a las promesas de Dios para el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, el pueblo de Isaac, el pueblo de Abraham. Génesis capítulo 15, verso 12 en adelante dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, 4 generaciones aproximadamente. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado el colmo de la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneseos, los cadneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios le da la promesa a Abraham de que iba a liberar, no sin antes advertirle acerca de lo que sucedería con su pueblo, que moraría en otra tierra, y allí iban a ser esclavos, se iban a esclavizar. Así que, amados hermanos, para el tiempo más o menos de la 3ª generación del pueblo de Israel, desde que entró a Egipto, Dios llama a Moisés. Y Dios lo comisiona como aquel que llevaría al pueblo de Israel al cumplimiento a la promesa, al cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que ese pueblo estaría nuevamente en esa tierra, en la llamada tierra prometida, sencillamente para que puedan alabar y exaltar al Dios único, al Dios verdadero. Leemos en Éxodo capítulo 4, verso 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien, he aquí él saldrá a recibirte, al verte se alegrará en tu corazón. Tu palabra a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dios comisiona, Dios levanta a Moisés, preserva su vida, conocemos la historia, prepara también el corazón de Aarón, su hermano, para que puedan hablarle al pueblo de Israel y el pueblo de Israel pueda salir de allí. ¿Por qué Dios traería juicio sobre ese pueblo de Egipto? Sencillamente porque el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra. Recordemos
que uno de los primeros mandamientos, lo que Dios establece para el pueblo de Israel como esos mandamientos prioritarios, es: no tendrán dioses ajenos, no levantarán imágenes, no se harán dioses de extraños. Y el pueblo de Egipto era rico en dioses paganos, por decirlo de esa manera. Es decir, tenían un dios para cada situación, para cada circunstancia, para cada necesidad, para cada anhelo, para cada sueño. Para cualquier situación levantaban un dios diferente. Por eso es que vinieron esas plagas, sencillamente porque tenían dioses para la agricultura, dioses para los animales, dioses para la lluvia, dioses del sol, etcétera, etcétera. Y todas esas plagas vinieron sencillamente para que el pueblo de Egipto se diera cuenta de que esos dioses eran dioses vanos, dioses que no hablan, dioses que no sienten, que no tienen poder, que no tienen autoridad, y que el Dios que sustentaba al pueblo de Israel era el Dios verdadero. El pueblo de Israel había sido absorbido por esa cultura, había sido absorbido por todos esos dioses, por toda esa maldad, por todo ese paganismo, y ahora era tiempo de liberar al pueblo de Israel de todo lo que se habían contaminado. Así que en la última plaga, Dios demanda que el pueblo de Israel sacrifique un cordero a fin de que puedan comer de él y puedan usar la sangre como una señal para que el pueblo de Israel pueda tener esa protección, por decirlo de esa manera, a fin de que cuando viniera el heridor, sencillamente al ver esa sangre pueda pasar por alto e ir a otro lugar. Así que, amados hermanos, salvación es sinónimo de Pascua. Pascua es liberación, es salvación, es protección. La Pascua concierne al cumplimiento profético y al cumplimiento de las promesas de Dios para con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel esa misma noche sale de Egipto. Y según lo que leemos en el mismo capítulo 14, verso 37, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de pie, sin contar niños. ¿Cuántas personas realmente salieron de Egipto? Bueno, hay varias discrepancias entre los comentaristas. Según los comentaristas hebreos, dicen que 600,000 hombres eran personas, varones, de 20 a 60 años aproximadamente, es decir, aquellos que podían pelear, aquellos que eran como los que estaban defendiendo completamente al pueblo. A este número podemos sumarle lo que dice el texto: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Ahora, 600,000, sumándole los niños, las mujeres y una multitud que se le añadió. Algunos comentaristas sugieren que es aproximadamente unos 3 millones de personas que salieron de Egipto. Algunos comentaristas dicen que es imposible que 3 millones, 2 millones de personas puedan cruzar el Mar Rojo en una sola noche,
Pero recordemos que la oscuridad estaba establecida, la noche estaba establecida por la soberanía de Dios y el tiempo es dentro de los planes de Dios, dentro del propósito de Dios, realmente es relativo. Recordemos allí Josué peleando y simplemente se pudo detener el sol hasta que pudo acabar con sus enemigos. Así que eso de que tanta gente pudiese cruzar, creo que era el plan, el propósito de Dios. Pero imagínense ustedes, amados hermanos, una multitud tan grande, no solamente cruzando por el mar, sino también siendo sustentada, siendo alimentada en el desierto. Recordemos también una nota importante de que toda esa generación, la mayoría de todos los que salieron ya adultos, quedaron sepultados en el desierto. Recordemos que Dios castiga a este pueblo por rebelde. Dios lo castiga porque seguía ahí con ese impulso hacia lo pagano, hacia la idolatría. Fueron castigados por levantar allí un becerro en medio del desierto y sencillamente esta generación no pudo entrar a la tierra prometida. Entraron los jóvenes, los niños, posiblemente las mujeres, pero esta generación no entró, así que se disminuyó el número cuando entró allí a Egipto, es mi consideración. Pero encontramos, amados hermanos, el hecho de lo que significa la Pascua, el hecho de lo que significa esta realidad. Pascua, preservar, Pascua, cumplimiento de las promesas de Dios, salvación, protección, provisión, etcétera, etcétera. Eso es lo que significa la Pascua. Para nosotros, amados hermanos, los creyentes, esta historia no es más que un aliento, no es más que fortalecimiento para nuestra fe, enriquece nuestro conocimiento, enriquece nuestra devoción, enriquece nuestra confianza a ese Dios soberano, nos lleva a esa exaltación, nos lleva a esa alabanza, a ese Dios grande, a ese Dios que no miente, ese Dios que no es como el ser humano que tiende a mentir, a ser infiel, a desobedecer, a retractarse de sus promesas. Dios es fiel, amados hermanos. Dios cumplió con Abraham en sus promesas. Dios cumplió con Isaac. Dios cumplió con Jacob en sus promesas. Dios cumplió con José, cuando José le dice a ella próximo a morir que sacarán sus huesos y los llevarán y los sepultarán allí en esa tierra prometida. Asimismo, el pueblo de Israel cuando sale saca los huesos de José. Promesa que Dios le hizo a José y cumplió. Dios, amados hermanos, cumple lo que promete. ¿Qué encontramos para nuestros tiempos, amados hermanos? La Pascua, nuestra Pascua es Cristo, ese Cordero que fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados, esa sangre que es la señal, la evidencia de que cuando venga el juicio, ese juicio que Dios ha establecido de antemano para la humanidad. ¿Para quiénes? Para aquellos que se deleitan en sus pecados, se deleitan en sus maldades, que siguen otras deidades, que siguen otros dioses, así como Dios castigó
la generación de Noé, así como Dios castigó esta generación de Egipto, así como Dios castigó a Sodoma y Gomorra, asimismo Dios castigará la humanidad, sencillamente porque se deleitan en su pecado, porque no se han acogido, no quisieron acogerse a esa bondad y a esa misericordia de Dios. La Pascua, amados hermanos, que fue sacrificada en la cruz del Calvario, es esa libertad, es esa gracia de perdón, esa gracia de salvación, donde nos permite a nosotros salir de Egipto, salir de una sociedad, de una humanidad completamente sumergida en el pecado. Así que Dios restablece la identidad del pueblo de Israel, llevándolo a Egipto, y en Egipto purificándolo, limpiándolo de toda esa contaminación de Egipto, estableciendo leyes, estableciendo mandamientos, a fin de que el pueblo de Israel pudiese concentrar toda su atención y toda su fe y devoción al Dios verdadero. Nuestra Pascua, amados hermanos, determina que Dios reinicia nuevamente nuestra vida. Dios restablece nuestro pensamiento a una cordura sana, al hecho de que podamos nosotros concentrarnos en fe, en devoción a ese Dios genuino, a ese Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos, el Dios que hizo la tierra. ¿Qué pasa, amados hermanos, en estos tiempos, ya hace 2000 años? Y a lo largo de estos 2000 años se han levantado, como siempre suele suceder, se levantan personas distorsionando la verdad, personas distorsionando los acontecimientos, personas distorsionando la imagen y la existencia de ese Dios verdadero, distorsionando aquellas cosas que Dios estableció en su palabra. Y una de las cosas que Dios estableció en su palabra es la Pascua. Es esa Pascua que encontramos ahí en el pueblo de Israel. Esa Pascua que será celebrada por estatuto perpetuo. Esa Pascua que no es otra cosa que la promesa acerca del Mesías, acerca de esa Pascua genuina, esa Pascua auténtica, que no solamente es para el pueblo, fue para el pueblo, sería para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos sobre la tierra, así como Dios se lo prometió a Abraham, que todas las familias sobre la tierra iban a ser bendecidas. En Cristo Jesús, amados hermanos, hay salvación, hay bendición, y en Cristo Jesús nosotros los creyentes, los que hemos sido salvos, somos preservados de la ira de Dios y del juicio que ha de venir sobre la tierra. Así que muchas personas ignoran, muchas personas evaden esta realidad, esta verdad, esta gloria. Y muchas personas se han comprometido para traer distorsión a este acontecimiento glorioso, como es la manifestación de Cristo, del Mesías, la entrega de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y por supuesto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, amados hermanos, que en algunos estudios hemos hablado acerca
de la resurrección de Cristo y la importancia de creer en esa resurrección, dado que es lo que verdaderamente sustenta nuestra fe y da evidencia de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, tal como se registra en el capítulo 15 de esa primera carta a los Corintios. Pablo hablando acerca de la resurrección de Cristo, la importancia de nuestra fe. Dice que si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Qué tremendo, amados hermanos. Pero hoy en día, algunas religiones, círculos religiosos, entidades religiosas, iglesias, hablan acerca de esa Pascua, pero tienen esa Pascua como una ceremonia, como algo cultural, como algo pagano. Tanto así que la Pascua en la celebración para algunas personas es llevada a compararla con un conejo. Así es, amados hermanos, el conejo de la Pascua, Easter y la fertilidad y la vida en los huevos. Denominaciones con pensamientos conservadores, sobre todo en la parte inglesa, en la parte anglosajona, encontramos esa creencia, esa práctica. Después de una celebración de la Pascua, de hablar acerca de Cristo Jesús, hablar acerca de la importancia de la salvación, culminan sencillamente con la búsqueda de huevos y con el conejo. Ya no se le dice Passover o Pascua, sencillamente se le dice Easter. Eso es lo que celebran, la pérdida completa de la identidad de esa Pascua. Amados hermanos, algunas iglesias, algunos pastores que han perdido verdaderamente esa identidad, tratan de justificar, inclusive ahí en sus mensajes, tratan de justificar esa relación, traducir que Pascua es equivalente o Passover es equivalente a Easter. Y yo no sé de dónde sacan, he estado ahí en algunos servicios, inclusive de pensamiento bautista, hablando y tratando de decir que en el 1800 y que esta palabra y que esto y que Easter y que no sé qué y que esto y que los huevos y la vida y el conejo y la fertilidad y hay una mezcla impresionante de paganismo con lo que verdaderamente es la Pascua. La Pascua, amados hermanos, concierne a ese hecho, a ese acontecimiento bíblico del pueblo de Israel allí saliendo de Egipto e implica para nosotros los creyentes la manifestación de Cristo Jesús, la obra de Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, a fin de que nosotros podamos ser libres, salir del paganismo, salir del pecado, de la maldad, de la oscuridad del mundo, salir de la ignorancia. Eso es lo que significa nuestra Pascua. Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva a Egipto para descontaminarlo, para liberarlo no solamente de esa esclavitud física, sino de esa esclavitud intelectual, esa esclavitud espiritual, esa esclavitud emocional. Y asimismo, cuando Dios levanta en Cristo Jesús un pueblo, una iglesia,
es sencillamente para traerlo a esa libertad, para ir renovando su entendimiento, para llevarlo a una nueva forma de vivir y de existir, dándole gracias a Dios, alabando a Dios, exaltando a Dios. Amados hermanos, una de las maneras que verdaderamente exalta la gloria de Dios es a través de la obediencia. No es a través de los ritos, no es a través de los criterios personales, no es a través de esas prácticas tradicionales, no es a través de los inventos humanos, de las buenas intenciones que tenga el ser humano. No, amados hermanos, es a través de la obediencia. Y no salirnos, amados hermanos, de lo que está ahí. Pueda que los pastores tengan sus buenas intenciones allí, preservando una cultura, preservando estas prácticas, estas tradiciones. Más sin embargo, amados hermanos, tenemos que entender que Dios demanda para nosotros obediencia. Es fundamental la obediencia. Así que, amados hermanos, para ir terminando, miremos lo que verdaderamente enseña el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa es, amados hermanos, nuestra Pascua. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y sigue diciendo: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, es decir, con ese viejo pensamiento que traíamos del mundo, con esa maldad, sino ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amados hermanos, cuando la Pascua pierde esa identidad, es porque el pensamiento ha perdido su identidad, esa vida espiritual ha perdido su identidad, las emociones han perdido su identidad. Y para los ministros, en este caso para un pastor que se presta para avalar aquellas tradiciones, para avalar aquellos caprichos mundanos, aquellos caprichos paganos, es porque ha perdido completamente su autoridad ministerial, autoridad pastoral. Es cierto que hay pastores que consideran a su rebaño, consideran a sus ovejas y son permisivos en muchas cosas a fin de que los hermanos no se ofendan, la iglesia se preserve en número, etcétera, etcétera. Pero, amados hermanos, recordemos que la mejor evidencia de nuestra fe, la mejor evidencia de que verdaderamente somos ministros, somos fieles, somos creyentes fieles, es la obediencia a lo que está escrito,
Así que si hay algo que no está en la palabra del Señor, si no está escrito en la palabra del Señor, no has avalado por la palabra del Señor, amados hermanos, lastimosamente hay que cerrarle la puerta. Gústele o no le guste, pueden decir, ay, es que el niño, como he escuchado de algunas personas que dicen, no, es que el niño se me traumatiza si no lo disfrazo, si no lo mando para el Halloween, y hay que es que el niño se me traumatiza porque si no va y recoge los huevos de la Pascua, entre comillas Pascua, etcétera. Será, es que si el niño, etcétera, y así con todas esas fiestas paganas que muchos creyentes tratan de avalar. Amados hermanos, hay que ser sinceros, hay que restaurar, darle identidad al pensamiento, y el pensamiento recupera esa identidad sencillamente cuando se sujeta a la verdad escrita, la verdad de la palabra del Señor, no a las verdades tradicionales, no a las verdades impuestas por la humanidad, los deseos o los caprichos humanos. No, el pensamiento toma nuevamente, restaura su identidad cuando el pensamiento se sujeta a lo que está escrito, a la verdad de la palabra del Señor. La espiritualidad también retoma esa identidad, recupera esa identidad sencillamente cuando esa fe se afirma en la existencia de Dios y en la devoción y la exaltación al único Dios verdadero. No le busca 5 patas al gato. Amado hermano, amada hermana, el gato tiene 4 patas, no le busque 5. La escritura es clara. La Pascua es clara, nuestra Pascua, la obra de Cristo es clara. La forma en que una persona es salva está establecido en la palabra, es por fe, es por gracia mediante la fe, es por ese sacrificio que Cristo otorgó en la cruz del Calvario. No es por las buenas obras, amados hermanos, no es por las buenas intenciones. Las buenas intenciones jamás pueden sustituir a la obediencia. Y si no, puedes ir a preguntarle a Saúl, que perdió su reino sencillamente por las buenas intenciones. Así que es de suma importancia, amados hermanos, que restauremos el pensamiento si es que ha perdido esa identidad, y restauramos esa identidad del pensamiento cuando lo llevamos a la verdad de las Escrituras. Restauramos esa vida espiritual cuando esa fe, esa devoción y esa exaltación está puesta solo en Cristo Jesús. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Las emociones, amados hermanos, está ese conflicto de emociones. Ay, que mi hijo, ay, que aquí, ay, que allá, pero es que no sé qué, pero es que esto es bonito, pero es que está la tradición, pero es que esto es hermoso, pero esto es maravilloso. Amados hermanos, píntelo del color que quiera. Si no está avalado por la Escritura, sencillamente no es bueno. Hablando acerca de las cosas que competen con relación a la vida espiritual, a la fe. Y en este caso, nuestras emociones deben estar sumergidas en Cristo Jesús. Amor verdadero, amor genuino, amor a Cristo, fidelidad a ese Dios verdadero. No podemos andar con 2 esposas. Hay una sola esposa. No podemos, como el pueblo de Egipto, que tenían 3, 4, 5, 10, 20 deidades, 20 dioses. Amados hermanos, tenemos que ser fieles a un Dios, y la fidelidad demanda que nos enamoremos, el primer amor, nos enamoremos de ese Dios a fin de que no seamos infieles.
con todas esas tradiciones paganas. Hay que tener cuidado, amados hermanos. Y por último, hay que restaurar nuestra identidad ministerial, nuestra identidad, nuestra responsabilidad como cabezas de hogar. Posiblemente sea la mujer la que sea cabeza en esa vida espiritual, dado que el esposo no es creyente. Pero es importante que preservemos esa identidad que concierne para todo creyente, esa responsabilidad. Hemos sido llamados a ser esclavos de Cristo, no esclavos del mundo, esclavos de Cristo, amados hermanos, así como lo fueron los apóstoles, los creyentes de la iglesia primitiva que eran fieles, amaban a Cristo Jesús, amaban las Escrituras, eran sólidos en su fe, se mantenían. Habían abandonado completamente todas aquellas cosas que habían aprendido de sus ancianos, de sus culturas. Habían dejado completamente esas prácticas y esas tradiciones paganas y se habían convertido verdaderamente a Cristo Jesús. Nosotros, amados hermanos, tenemos que buscar siempre ser fortalecidos, buscar siempre ser enriquecidos a fin de que podamos agradar, podamos servir, podamos alabar a ese Dios verdadero. Que podamos nosotros estar conscientes de que nuestra Pascua es Cristo Jesús. Y gracias a esa Pascua que fue sacrificada, ese Cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario, tenemos salvación y vida eterna. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. No se les olvide que Cristo Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y si nos está escuchando esta enseñanza y posiblemente no es creyente, yo le invito para que se postre delante del Dios verdadero, le clame, le ruegue y le pida para que le perdone y le dé un nuevo comienzo de vida, a fin de que pueda ser preservado no solamente en esta vida, sino también para la gloria eterna que aguarda por todos los creyentes. Bien, amados hermanos, si esta enseñanza, este mensaje ha sido de edificación para su vida, compártalo con otra persona. Que Dios los bendiga.